Sírvete tu café. Acomódate en el sofá. Que empezamos con Libros en Taza. Libros en Taza, el podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. Libros en Taza. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Dani. El mío, Clau. Y estamos en un episodio más de Libros en Taza. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como lo prometido es deuda, el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial. ¡Tarán! Hola, mi nombre es Nico y hoy voy a presentar un libro juvenil. Así es, el día de hoy, como conmemoración al Día Internacional de los Libros Infantiles y Juveniles. Fue este viernes, ¿verdad? El 2. El 2. Así es. 2 de abril. Jueves. Perdón, jueves 2 de abril. Denle mucho corazón a la publicación que ya está en Instagram. Y como dijo Clau, conmemorando el Día del Libro... El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, hemos invitado a nuestro queridísimo Nicolás para que nos presente el día de hoy uno de sus libros, que también es un amante de la lectura y ha estado leyendo ahí algunos librillos. Y, obviamente, como todo participante de este podcast, necesita algo especial. Y es así como Clau le entrega a Nico su super taza. Su super taza para que puedan disfrutar de este episodio como es tradición de Libros en Taza. Y bueno, y Nico, ¿cómo te encuentras? Hoy día me encuentro bien, me ha subido los ánimos desde levantarme porque íbamos a grabar este episodio donde iba a aparecer. Entonces he estado preparando todo mi resumen y todo eso y pues me encuentro bien. Ay, qué lindo. También es alguien muy aplicado y emocionado entonces por esta tarde de Libros en Taza. Entonces, no se olviden, por favor, de darnos corazón, like, seguir, suscribirse en todos nuestros canales YouTube, Spotify y en Instagram, obviamente, ya que en todos nos encuentran como Libros en Taza. Y bueno, Nico, entonces, ¿estás listo para estrenar este nuevo episodio? Sí, ahorita ya vamos a empezar y voy a empezar con las pistas de la escritora porque es mujer y bueno. Ya nuestro querido Nico se sabe la estructura del podcast, así que él solo le dejamos a su libre decisión que continúe. Sí, porque yo ya he estado viendo todos los capítulos de Libros en Taza y pues me ha emocionado estar en el 13º episodio. Nuestro fan número 1. Bueno, a ver si adivináis el autor. Bueno, vamos con las pistas. Es una escritora nacida en Canadá. Proviene de una familia con fuertes raíces en una comunidad religiosa pacifista. Muchas de sus obras están dirigidas a jóvenes lectores y que casualmente es el libro que voy a presentar. Uno de sus libros más conocidos se trata sobre la esclavitud en Estados Unidos y el viaje hacia la libertad. Interesante. Esos temas que está tocando es muy importante, y a tu pequeña edad, para que tengas el conocimiento dado y tengas una cultura social adecuada, me parece que es un libro y es una autora que podamos recomendar a muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Así es. A ver si ustedes lo adivinan en casa. Autora, mujer, canadiense. ¿Se les viene alguien en la mente? Yo, la verdad, es que autores canadienses no conozco. No sé tú, Clau. No. Bueno, la verdad que no. En realidad es uno conocido, pero no mucho como otros que ya han salido en este mismo canal. Bueno, la escritora es Barbara Smoker. Entonces dinos, ¿cuál es el famoso libro que has traído para hoy? Bueno, creo que es el más conocido de Barbara Smoker y se llama Huida a Canadá. Huida a Canadá. Suena interesante. Vamos con ello entonces, te escuchamos. De hecho, Barbara Smoker, en el libro de Huida a Canadá, porque es el único que me he leído de ella, he leído todo y me parece muy bien expresado, con los sentimientos y cómo va pasando el tiempo. Vale, de acuerdo.
me ha interesado esa introducción que has dado. Así que, venga. Vamos con ella. Bueno, empezamos con el resumen. La historia gira sobre Yun Lily, que es una esclava de la plantación Hessen. Ella y su madre llevan trabajando en esa plantación desde que nacieron. Lo que sí no recuerdo es si el padre lo habían transferido a otra plantación o había muerto. Bueno, nos deja un misterio para poder leerlo. Bueno, para los que quieran leer esta historia, que para mí yo las recomiendo para todas las edades, bueno, a partir de 7, diría yo, u 8. La cosa es que cuando Yun Lily estaba con su madre un día, sonó una trompeta que nunca habían oído. Entonces, el Masa Hessen, que era el... Masa era como el señor. Y ya Masa. luego... Masa. Ese es su nombre. No, Masa le decían a todo... Era como Decir señor. decir capitán general. algo así. Vale, ya entendí. Masa es M-A, es doble S ya. Entonces Masa Hessen, el que controlaba a todos los esclavos, los reunió en fila. Y vino otro de ellos a transferir a algunos de los esclavos por dinero. Entonces, cuando llega, coge unos par de niños, 3 hombres, y para la mala suerte de Yun Lily y su madre, fue transferida Yun Lily. Llevan días y noches yendo en el carro del señor, y cuando ya a veces no funcionaba la rueda, los 3 hombres le podían cadenas en los brazos, en las piernas, y ellos eran los que llevaban a los niños, a Yun Lily, a los 2 guardias. O y sea, caminando caminando. Y era un viaje larguísimo, porque ahí cuenta que fueron días, noches. Wow. Al llegar, separan a los niños y los ponen en como un establo y le dan comida donde le ponen a los cerdos. Y cuando llegan a la plantación, me suena, creo que era Más Arroz, la plantación de arroz, y separan a los hombres de las mujeres. Y eran 2 tiendas. Y era una tienda larguísima para mujeres y una tienda larguísima para hombres. Todos dormían juntos. Y los colchones era la madera y los trapos que tengas, o también tu ropa. Y cuando hacía calor, no tenían con qué darse aire, y cuando hacía frío no tenían con qué taparse. Estaban como por medio de la temperatura. Pobre. Algo de recordar es que en la plantación Hessen, antes de que transfirieran a Yun Lily, un día antes, su madre le había dicho que podrían escapar a Canadá, donde la esclavitud no existe, está prohibido totalmente. Eso es verdad, lo vi en una película. Y esto, recuérdenlo, porque será más importante a continuación. Cuando llegó, conoció a una chica llamada Lisa, que se hizo su amiga, pero en la primera noche le contó a Yun Lily que una vez intentó escapar, pero le encontraron con perros y le dieron tantos latigazos que la dejaron encorvada, que se dice, ¿no? ¿Encorvada? ¿A quién? ¿A Lisa. ¿A Lisa? Sí. Una amiga de... Una amiga. Ella le contó a Yun Lily que le habían dado con latigazos. Y estaba dolorida, estaba así, toda doblada por los golpes. Sí. Entonces, fuerte. cuando tenían una que... niña, ¿no? Tenía sus... Creo que eran de 10 a 12, 13 años. Cuando le contó eso, Yun Lily le ayudó siempre a recoger algodón, porque todo era una cadena de latigazos. Te despertabas, latigazos. Si te quedabas dormido, más latigazos. Si la bolsa de algodón que recogías no llegaba al peso mínimo, y que era algodón, no llegaba al peso mínimo, más latigazos. Todo era así. Y como el hombre tenía fuerza, aprovechaba eso para pegarle en cualquier parte del cuerpo. Ay, no, Dios pero... mío. Qué fuerte, Dios. Entonces, un día vino un hombre canadiense, y acá comienza a tomar sentido la frase que recordé. ¿La recuerdan? Que van a ir a Canadá, si no recuerdo mal, porque ahí no existía la esclavitud, y creo que, Clau, tú lo confirmaste. Sí, lo he visto en un par de películas de historia. Bueno, a continuación. Un hombre
con acento canadiense llega. Entonces, Jun Lily piensa en esas palabras Que en Canadá no existe la esclavitud. que le dijo su madre. Pero algo no le cuadraba en él. Él quería esclavos y era de Canadá. Todavía no se revela qué clase De de canadienses. tipo de persona es. Esto se pone más interesante. Sí, y esto es creo que ya por la mitad del libro, donde se adentra más en la aventura. Entonces, coge a 2 chicos que recordemos que habían sido transferidos con Jun Lily y se los lleva. Bueno, los 3 chicos eran amigos de Jun Lily. Entonces ya a veces en los ratos libres que tenían, 3 minutos a los 2 días. ¿Qué? O sea, Dios era mío. explotación total y el resto era pues, solo para dormir. Entonces a veces se reunían y hablaban un poco. Ellos fueron, pero al volver llamaron a Yulili y a Lisa, porque ya la habían conocido. Entonces Ben, que era uno de los amigos, le contó a Yulili y a Lisa que él no era malo, que él quería salvarlos. Ujú. Y ahí piensa Yulili que su madre tenía razón. Y también Ben les dijo que O sea, a escondidas este hombre canadiense le cuenta cuál es su verdadero Sus verdaderas intenciones. sus verdaderas intenciones. así que son trasladar a esclavos a Canadá para que Para liberarlos. sí, y para que cuando trabajen se les pague y puedan vivir una vida normal. Entonces les cuenta todo eso y dice que al escuchar 3 veces el sonido del chotacabras, creo que era como un tipo de ¿cómo se llama esta cosa que se suena así? Trompa ese. Trompeta. Un tipo de Unos así trompeta. que así, Como para un arriba. cuerno. Creo que sí. Y entonces, al sonar 3 veces, porque normalmente creo que había un chico que lo sonaba. Entonces, al sonar 3 veces, Ujú. irían donde está Ben, que Vale. estaba escondido por el carro del señor y les haría señas. Entonces, se quedaron despiertas por la puerta para que sean las primeras en irse y no tener que despertar a las demás. Esa noche, escucharon 3 veces y vieron a Ben. Bueno, lo siguieron y con sus 2 amigos y fueron en un bosque donde estaba el señor que los quería salvar. Entonces les dijo el plan y les dijo nuevamente que en 2 noches, o sea, pasaba una noche y a la siguiente noche escucharían de nuevo 3 veces el sonido Ujú. y ahí sería. Sería el momento de irse. Entonces les dijo que vayan alistando si tenían todo porque si les daban comida, creo que eran una comida o 2 por día. Ujú. Entonces ellos hacían lo que quieran, podían guardarla. Entonces ellos decidieron guardar su comida y ya habían tenido botellas de agua, lentejas y todo para comer. y beber. Municiones. Exacto. Bueno, cuando llegó esa noche, corrieron hacia donde estaba Ben de nuevo y volvieron al mismo bosque. Ahí emprenderían su viaje. El encargado sería Ben, que creo que era el mayor de los 3. Entonces, emprenden su viaje por un lago, descansarían de día y caminarían de noche. Llegaron lejos al principio. En unos 2 días llegaron muy lejos, pero igual cuando estaba Lisa y Jun Lily. Bueno, Jun Lily había hecho el turno de vigilancia de Lisa porque Lisa está descansando por su espalda. Ujú. Pobrecita. Entonces, escuchó unos ladridos y recordó lo que le había dicho Lisa. Y pensando en cómo terminaría ella y cómo de peor terminaría Lisa, porque como ya había tenido tantos latigazos que se había quedado así más latigazos, entonces le avisó a Ben para ir corriendo y Ben despertó a todos. Al llegar a un lugar pasó una moto y les dijo: hola, subid. Y entonces los chicos le dijeron contraseña. Esta contraseña les dijo el señor que quería salvarlos y lo dijo especialmente porque no creía que nadie lo diga. La contraseña era un poco graciosa.
un amigo con amigos. Un amigo con amigos. Bueno, qué bonita. Entonces el señor le respondió eso y todos fueron ahí. Se pusieron en la parte de atrás y se cubrieron con mantas. Era como esos que tienen 2 asientos y por atrás está para cargar. Cajas para cargar, sí, Sí. sí sé cuál. Entonces ahí se cubrieron con una paja. carroza, pero de carga, esos que llevaban los campesinos, con pajas y cosas atrás. Se cubrieron ahí con paja y con unas cuantas mantas. Pero cuando vino el señor, el malo, se escuchaba cómo resonaban los látigos en los caballos. Entonces los perros comenzaron a ladrar justo por la parte de atrás y el malo le dijo al conductor, ¿qué tienes ahí atrás? Y le dijo, solo tengo paja y unas mantas. Entonces el señor, como los estaba buscando, le dice, entonces no te importará que veas si solo es paja. Y el señor, el que los estaba llevando, pensó en algo rápido y dijo, es solo paja y unas cuantas mantas, tengo prisa y usted no puede ver mis cosas. Entonces él se va y los deja en un granero que los iba a recoger el señor. Y ahí pasan unos 2-3 días que tenían un lago cerca que iban a rellenar cada día las botellas. También les habían dejado una brújula de pulsera, creo que era de pulsera, y un poco de comida, pan y todo. Entonces hacen un viaje larguísimo y Junlili y Lisa se quedan mientras los chicos se van. Y como la historia va desde la perspectiva de Junlili, no pude leer el viaje de los chicos y por eso... no apareció sobre cómo fue, ¿no? Bueno, supongo que difícil, igual que de Junlili. Difícil, además de largo. Largo. No sé. Eso se está poniendo cada vez más interesante. Y creo que en el transcurso del libro pasa creo que un año, que más adelante lo recordaré, porque luego me entiendes. Luego te entendemos cuando llegues a ese punto. Sí, entonces ellas viajan por barco también hasta llegar a Canadá. Y cuando están yendo en auto con el señor, él les cuenta toda la historia, que me parece que les contó que había un trabajo para Junlili, de cocinera me parece, y que y que Adam, me parece que era, que consiguió un empleo y que tiene una casa propia y que podían vivir con él. Pero de la nada estaba contando todo feliz y dice, bueno, Ben murió. Que era uno de los amigos. Claro, y era el primero, ¿no? El que avisó para escapar. ¿Y de qué murió? Ahí no lo cuenta, pero solo dice que fue por el viaje. Ay, pobre. Es como un discurso así todo normal y de nada suelta la noticia mala. Entonces ahí relata bien cómo se sentía Junlili y Lisa al saber que su amigo había muerto. Aunque estaban tristes, también estaban felices porque habían visto a Adam, me parece que era el que estaba trabajando, y en la cocina había una sorpresa para Junlili. ¿Quién estaba? Su madre. Que había llegado a Canadá, no sé cómo. Ella había escapado y bueno, ahí la nota más mayor, Junlili nota más mayor a su madre y por eso me refiero lo de que había pasado un largo tiempo. No, y ese es el final del libro. Luego de toda esa travesía que ha pasado la pobre Julie y todos los niños en ese tiempo de la esclavitud, ¿no? Aunque me pregunto, porque en una parte dice Junlili que no estaba muy segura de irse porque tenía algo responsable en su conciencia y dice, ¿quién iba a cuidar de los niños pequeños que habían transferido? Los que se quedaron ahí. Habían transferido a 3 hombres, a Junlili y a unos cuantos niños pequeños. Entonces dijo, ¿quién los iba a cuidar? En el viaje ella era la que les contaba los cuentos, las que le ponían la manta, pero al final se decide que se iban. Y me gustaría ver si hay una segunda parte para ver cómo avanza Junlili y qué pasó con los niños pequeños, si
si cuando crezcan logran escapar y si la esclavitud dice adiós a la y cierra la puerta. Como por historia sabemos que la esclavitud cesó, que la esclavitud cesó después de un tiempo, así que sabemos que eso ya acabó. No sabemos efectivamente la historia de esos pequeños, si llegaron a sobrevivir, si llegaron a escapar o cómo será, pero este libro que has traído, Nico, es muy interesante y mucho de conciencia, ¿no? La verdad es que es muy, como dices, es muy interesante, muy fuerte. Creo que después de Mi planta de naranja lima, o sea, del episodio de Mi planta de naranja lima, este es uno de los episodios donde también me ha causado muchas ganas de lagrimear. Con tan solo oírlo. Sí, con tan solo oírlo. Son niñas pequeñitos, como dijiste, de 10 a 13 años, ¿verdad? Sí. Y bueno, si ellas tenían entre 10 a 13 años, los pequeños que ellas decían, me imagino que eran mucho más pequeñitos. Eran de 5, 4, 5, 6. Pero lo bueno de ellos es que no tenían para estudiar, pero vivían bien. Los pequeños vivían bien. Dormían, al despertar jugaban, comían, jugaban y dormían. Lo bueno es que ellos no hacían los trabajos forzados. Algunas veces, pero entre todos solo un saco al día, ¿no? A veces. Bueno, pero igual vivir encerrados, sin libertad, no poder sin libertad, como dices, en condiciones precarias, en condiciones precarias y todo eso. ¿Y tú cuando lo leíste, Nico, qué te hizo sentir? Bueno, pues estaba ahí viendo en la biblioteca a ver qué libros me podía sacar para leer, porque había terminado unos libros que ya hace tiempo los quería leer. Y bueno, pues me encuentro que veo el grosor y dice Huida a Canadá. Y pues a mí me gustan los libros narrativos y algunos de misterio también. Entonces digo, Huida a Canadá, esto suena de misterio. Entonces veo la contraportada, lo leo y me parece interesante. Pero nadie me lo ha recomendado. ¿Pero qué te atrapó de la contraportada? Para que dijeras, sobre todo que dice Yulili y sus amigos podrán ir hacia la libertad, viajar a Canadá, ¿llegarán? Y esa pregunta de ¿llegarán? Es como... Te atrapó, te causó mucha curiosidad, ¿no? Dice, porque hay otros libros que no me gustan mucho las contraportadas que dicen que te describen todo el libro y pues para hacer tu resumen no ayuda porque el resumen es tu idea ya. Entonces, así que terminen con una pequeña pregunta, a veces me gustan también. Y bueno, pues eso es lo que me dijo, este es bueno. Y yo no lo conocía hasta que lo vi. ¿Y te hizo llorar? Un poco. Ay, si no estuviera la cámara acá, yo creo que yo se hubiera soltado en llanto. Toda la parte de donde, en el transcurso de ir a Canadá, donde dice que Ben muere. Pero en el resto, sí me dio pena, pero no lloré. No lloraste. ¿Y qué es lo que más rescatas de este libro? Por ejemplo, uno de los personajes que tal vez no ha aparecido desde el inicio, que es Lisa, ella lo intentó una vez, pero no pudo. Y es como que cuando trabaja en equipo, sí lo logró. Y es algo muy importante porque el seguir intentándolo, aunque sea en esas circunstancias, también es bueno. Y el viaje de todo lo que ha hecho Yulili, desde separarse de su madre hasta ir en yate que no había ni visto el mar en su vida, ni por fotos, ni nada. Nada, era por primera vez que veía. Por primera vez. Wow. Y también ver una litera, que también cuenta que en uno de los espacios había una litera y que ahí dormían Yulili y Lisa. ¿Y qué te causa cuando dices que llegó a la cocina, bueno, a Canadá, y que en la cocina había alguien esperándola y te enteraste que era su madre? Un poco desde la perspectiva de Yulili, felicidad porque pues un viaje tan largo viendo cosas muy nuevas
pues al final de cuentas de encontrarte con una persona que quieres mucho, pues así imagino que le, le gustó mucho y a mí también porque no, aunque sea un libro que sea un poco triste, Ujú. termina con un final feliz, pero no como los cuentos que son finales felices pero definitivos, o sea, ahí se lo viven feliz. Tú sientes que es una felicidad más realista, ¿no? No es Sí. tan fantasiosas como los cuentos. Claro. O sea, no es un cuento de Disney, es un, como dices, ¿no? Una pequeña sonrisa después de tanto tiempo de sufrimiento. ¿Tú te imaginabas que Yulili y volvería a ver a su madre o pensaste, dijiste, ya fue ya? No, es que al principio dije, no, su madre muere, pero me atrapó la curiosidad y como siempre veo, normalmente veo un poco de la última página porque como me gusta leer y ¿Te gusta autoespoilearte? algo así. Entonces veo y dice, entonces su madre la abraza con todas sus fuerzas y digo, o es que no sé, porque era por el inicio que yo había comenzado y No digo, aguantaste mucho. o no se ha ido, o es que se han reencontrado de una manera. Y bueno, pues como dijiste tú, es una pequeña sonrisa, pero que en su corazón lo siente más. Claro, así es. Y bueno, como dijo Nico en un principio, les recomienda mucho este libro y vamos a pasar a una parte del episodio que nos gusta también mucho. Mira, Nico, vamos a hacer un poco de magia. Vamos a pasar a la parte de valoraciones y pues para iniciar esta parte tienes que jalar las valoraciones desde arriba. Jálalo, así. Sí. 3, 2, 1, valoraciones. Muy bien. Y lo devolvemos. Y bueno, Nico, entonces empezamos con el inicio. Ya sabes cómo va esto. Tienes que valorar, son 3 ítems. Ajá, así es. El primero es el inicio, luego es el desarrollo del personaje y el último es la historia o la narrativa del libro. Así es. ¿Vale? Entonces son 5 estrellas y de las 5 estrellas, o sea, Da de tu las 5 puntaje. espacios, ¿cuántas estrellas llenas? En el inicio. Y tienes que decirnos por qué. ¿Cómo empezó el libro? ¿Qué te parece? Puedo agregar una más que es, aparte del desarrollo del personaje, ¿es desarrollo del personaje en general o solo del protagonista? Pues lo normal es el protagonista. Puedo agregar, Pero puedes comentar sobre No. los demás. bueno, del inicio no me atrapaba mucho, digo, este libro lo dejo de leer, pero seguí leyendo y ahí sí, entonces le doy un 3 al inicio. Vale. Esas estrellitas. Muy bien. ¿Qué le faltó para que sean las 5? Algo que te diga, por ejemplo, obviamente, es que haces así, yo siento, Es que hoy día estamos disfrutando, ya que es un libro, bueno, es más juvenil que infantil, estamos disfrutando de nuevamente un rico Los frappés. frappé. Esta vez no es de café porque tenemos a un niño acá, y es un frappé de chocolate. Y obviamente estamos encantadísimos. Y bueno, Nico, dinos, ¿qué es lo que tú crees que le faltaba al inicio para que atrape por completo? no hacía falta mucha cosa, sino que una historia que te diga más. Yo recuerdo que al inicio ponía en la casa del viejo Ross que sonaba una musiquita y que su mamá estaba durmiendo. Algo, yo qué sé. Entonces, que comencé y despertó. O sea, sin más historia. Despertó Yulili, que es la protagonista ya. Una historia sobre todo que te comente ya desde el inicio que puedes llegar a hacer, porque desde el inicio yo pensaba que no iba a ser Creste, que iba a ser un misterio y me he dado cuenta que de misterio tiene poco. Claro. Es, Muy bien. pero el único misterio es
cómo van a llegar. Entonces al inicio, Cruz Estrellas. Muy bien. Muy bien, tenía más lágrimas que misterio. Sí. Oh, Muy bien, entonces 3 estrellas para el inicio y ahora vamos con el desarrollo de personaje. Pues el desarrollo del personaje de ser una niña que no trabajaba mucho a ya ser la que cuida a niños que ni siquiera son parte de su familia y que no los había conocido, pues me dice que mínimo un 4 se lleva. Pero también yo le puedo poner hasta un 5 por cómo ha sobrevivido, cómo se arriesga por su compañera en el turno de vigilancia y cómo ella tiene que correr y que llevarla a su amiga por la espalda. Entonces, un 4 le doy, pero en general a todos le doy un 5. a todo el elenco. A de todo el personajes. grupo. A todo el grupo. Y hasta Ben, que es el que, pues bueno, Bueno, ni más. esto le puede hacer, ¿no? ¿Y cuál es la siguiente? Bueno, entonces quedan en 4 o 5. 4 o 5, que está palpitando la estrella. De los personajes. 5. Muy bien. Muy bien, 5 de 5 para el desarrollo de personaje y personajes. Y por último tenemos lo que es la historia, cómo la han contado, cómo se ha ido desenvolviendo. ¿Tú qué crees? Para mí, voy a decir por qué cada estrella. Son 5 estrellas. Dos las dedico a cómo te atrapa, el nudo y el desenlace. Los pone alta la valla, este niño. Una estrella la dedico a cómo se han ido desarrollando y todo eso. Y las últimas 2, porque no es como así, porque alto es felicidad y abajo es Cristo, no es así, es subida y baja. Sí. Bueno, más bien es la muerte y ver a su mamá, algo claro. así. Y por eso es que... Y también te expresa muy bien los sentimientos. Por ejemplo, al inicio, aunque no se veía nada, hacía un delicado viento que rozaba la pierna de Yunlili y su mamá la arropaba y le contaba unos cuentos y unas canciones. Entonces, sobre todo eso, por eso se llevan para mí las 5 estrellas. Muy bien. ¿Te gusta cómo lo describe? Cada escena, cada episodio. gesto. Te haces vivir, te sientes que Y la has como vivido había dicho, adentro, ¿no? que la parte que no tienes expresión es la que cuando muere Ben, porque es sí, me he comprado unas nuevas zapatillas, se me murió el perro, así de la nada. Ok. Pero me entienden, O sea, no le puso sentimiento a No la sientes. muerte. Y sientes. solo le puso, se cayó bajó una lágrima de la mejilla de Yunili, pero no sentí esa conexión con el libro en esa parte, como ya lo sentí en el nudo, en el desenlace, cuando veía a su madre. Y pues eso. Vale, bueno, es válido, claro, porque Claro. uno a veces está acostumbrado a esperar más expresión o más emociones cuando... Es que alguien cuando muere, estás ¿no? acostumbrado, por ejemplo, no sé si entra mucho en el tema, pero yo he leído un cómic que es de Darth Vader y bueno, pues eso no expresa muchos sentimientos, entonces ya estoy acostumbrado y no me lo espero. Pero en este libro sí ya te va expresando. Y voy a poner otro ejemplo. Es como tú estás acostumbrado a que cada vez que ves yo por ejemplo, cada vez que veo a un amigo siempre le choco así la mano, pero si con otra persona no tienes esa conexión, pues no lo haces, ya estás acostumbrado, pero de la nada va y te hace así para chocar, es como ¿Qué está pasando aquí? Se exacto. descoloca, Te ¿no? descolocó. Y aunque le choques toda la mano es algo nuevo. Por ejemplo, lo de Yunlili al ver el océano. Igual que Lisa, porque los esclavos no tenían ni idea. Veían lagos, pero o sea, no lo habían visto nunca.
¿Y ustedes creen, Clau, Nico, que en la actualidad aún hay, claro, o sea, como sabemos, legalmente en muchos países, digo muchos porque el 100% de los países no está esto, pero legalmente en muchos países está prohibido la esclavitud, Así ¿vale? Pero mi padre, por ejemplo, pone las noticias y veo que sí hay, no esclavitud, así que tú haces todo este trabajo forzado, no te pago y solo te doy un poco de comida, no. Algo más simple, pero sigue siendo esclavitud. A veces lo veo por las noticias. Y es algo que, viendo las noticias, me parece malo, pero un poco ya común en las noticias. Sí, justo eso iba a preguntar, porque como digo, ya no está exactamente el tema de la esclavitud como tal, pero sí hay una esclavitud disfrazada de explotación. Claro, en explotación laboral sobre todo, ¿no? Hay mucho actualmente. Yo viendo acá desde Madrid o en Perú también he visto que especialmente a los indocumentados son a los que más se explotan, ¿no? Lo disfrazas, como dice, lo disfrazan con ya te doy trabajo, agradece, pero te tienen ahí como 15 horas trabajando con un pago que ni siquiera llega al mínimo. Te lo tienes que aguantar porque no estás en tu país en ese momento, ¿no? Es decir, no hay derechos para esa persona. Así es, no le dan los derechos debidos, aunque debería merecerlo con el simple hecho de que es un ser humano. Y ahorita porque normalmente en vez de tomar frappe todos los días, yo suelo tomar leche. Y respecto a eso también hay explotaciones por las vacas. ¿Sabía que al segundo producen 3.500 litros de leche No lo sabía. en el mundo? Wow, es que hay una, aparte de la explotación humana, también a veces hay como una sobreexplotación de animales, porque estamos en una era mucho del consumismo. Y al estar en una era del consumismo, entonces sobreconsumimos, valga la redundancia, Claro. todo ello, ¿no? Bueno, yo tengo 2 preguntas para las dos. Vale. ¿Qué les pareció el libro? Pues a mí me ha encantado, me ha llamado mucho la atención, la verdad, me ha llamado para poder leerlo y saber en sí, porque esos temas que toca de esclavitud, que no, o sea, no es un tema de ficción, porque realmente es algo que se estudia en la historia. Y sobre todo en esos años en Estados Unidos, que había mucha esclavitud, me ha llamado mucho la atención. He visto muchas películas sobre esos temas, sobre personas que han liberado a esclavos, reconocidas personas que han salido, y pues un respeto para ellas y conmemorarlo con este libro me parece estupendo y un libro que deberíamos leerlos, como dices todos, no solo los jóvenes o niños, sino que todos. La verdad es que yo personalmente me siento estafada. Dijeron que era un libro juvenil, alegre. Y No dijimos temática. Bueno, no dijimos temática, pero al inicio Nico dijo, bueno, voy a traer un libro para jóvenes y niños. Y dije, bien, vamos a salir. Dije, un libro para jóvenes niños. Pero dije más de 7 u 8 porque también puede atraparte el libro, pero los sentimientos también juegan con el pensamiento. Claro, de verdad que yo estaba pero a punto de salir llorando de este resumen de ya basta, por favor. Sí. Los personajes son niños muy, muy pequeños. He sufrido escuchando cada acto atroz que ha narrado Nico, que ha encontrado en este libro. Me parece que es un libro que todos deberíamos leer, no solamente los niños, los jóvenes, también los adultos, porque muchas veces se nos olvida lo que muchas personas han tenido que pasar y las atrocidades en las que el ser humano ha caído en alguna época de la era humana, por decirlo así. Esta es una pregunta secundaria. ¿Qué es lo más importante o lo que más les ha atrapado de mi resumen de este libro de un poco de lágrimas? Pues lo que me ha impactado efectivamente fue
la descripción de Alicia. De Alicia se llamaba la niña esta. ¿Quién es Alicia? No, ella no, su amiga. Lisa. Lisa. ¿Qué habías dicho tú? Lo que más me ha impactado ha sido cuando estabas contando el evento que vivió Lisa al ser golpeada con látigos y tantos ha sido esos golpes que le han dejado doliendo y encorvada su espalda, ¿no? Eso fue, wow, es que esas escenas en niños me causa tanto tanta indignación como que ¿cómo es posible que un niño en corta edad pueda estar sufriendo tanto? Y pues eso es lo que me ha impactado más, y aparte el transcurso, el viaje, que me imagino que ha vivido de todo, lleno de aventuras para poder liberarse. Y pues también rescato, como tú dijiste, el trabajo en equipo, el compañerismo que se vivió entre ellos, ¿no? Son niños, pero así se nota más esos valores que a pesar de las circunstancias normal, por claro, ejemplo. y sobre todo en esas circunstancias difíciles, que uno pensará piensa en sí mismo, en salvar su vida, que es lo normal, pero ellos lo piensan en grupo, piensan ¿Cómo salir ellos cómo juntos? salir todos juntos, así es. Y Bueno, eso... Tú tranquila, que esto es un libro y que no está basado en hechos reales. Pero aunque sí hay casos, no creo que sean tan fuertes como este. Pues yo creo que en la historia sí han tenido que pasar por ello varios personas. Claro, que en han realidad sido- hay varias partes en que me hizo recordar mucho a la lista de Schindler. Y la al época, holocausto, ¿no? al holocausto Cuando y la época lo nazi. describió en las granjas donde Claro, estaban metidos. cuando tenían que comprarlos a los judíos, por decirlo así, o esconderlos para poder liberarlos. La verdad es que es un libro muy fuerte, vuelvo a repetir. A mí me ha gustado, a mí lo que más me gustó, o lo que más me conmovió, por decirlo así, es la parte en donde... Uy, Se cayó. Pitufo lector está indignado también. Que lo que más me conmovió fue de que Yulili, a pesar de su corta edad, ella seguía preocupada. O sea, una niña de 10 años que tenía que preocuparse por ser feliz, por jugar, ella había adoptado el papel de cuidadora, de guardiana de los más pequeñitos, Así es. que aunque no tenían que hacer una labor o no eran tan drásticos con esos niños, seguían siendo esclavos, no tenían esa libertad. Y esa es la parte en la que más me ha conmovido. Ujú. Esa es una de las, diría yo, que está en el top 4 de las partes más fuertes de este libro. Pero la parte sí más fuerte fue la muerte de Ben. Y eso es que una caída, Abrupta. estás todo tranquilo porque ya has llegado a la tierra de tu salvación, y de repente alguien te cuenta que uno de tus mejores amigos, ya que Yuneli no había conocido a muchas personas al estar encerrada, no tenía educación. Entonces, uno de sus mejores amigos ha muerto al intentar ir a la tierra, por así decirlo, sagrada, donde ya... Ya basta, Nico, me vas a hacer llorar. Ay, Pues es muy fuerte. Ahorita contando eso de la tierra sagrada, la tierra de tu libertad, la tierra salvación. de salvación, me ha hecho recordar mucho las noticias de los inmigrantes que pasan por el Darién para llegar a cruzar la frontera de Estados Unidos, y que muchos no lo logran y que llegan. Y a veces la mamá no lo logra y el niño tiene que seguir y a ver, ojalá haya alguien que los reciba. Ellos son uno de Estados Unidos, pero acá también cuando cruzan las pateras, hay muchos que tienen que nadar, incluso nadando se viene, cruzando el mar. Imagínate lo riesgoso y sufrido que debe ser eso. Y muchos de ellos llegando, no me acuerdo en qué parte de las fronteras, están los policías
que te disparan con Yo con el armamento que tengo. Pues- entonces Pues a mí ese tema no me parece un poco, no muy juvenil, pero tocarlo no es importante, pero como que no me agrada mucho, porque como tú dijiste, el niño tiene que seguir adelante, trata como de esta historia, aunque en el 99% de los casos, la mayoría de los niños no vuelven a ver a sus madres. Ellos siguen y a veces forman unas familias hasta llegar a ser una persona normal, aunque venga de otro país. así verdad. es. Entonces al final, para acabar, ha sido como un aire de esperanza el final que han dado a este libro, ¿cierto? Porque se llega a reencontrar finalmente con la persona que más quiere, con su madre. Da mucha pena. Mucho. Muy bien, muchas gracias Nicolás, la verdad, por estar aquí. Espero que te hayas sentido cómodo, espero que te haya gustado compartir con todos nosotros. Sí. Sí, me ha gustado estar acá en Libros en Taza, en este 13º episodio, en donde pues estamos conmemorando el Día del Libro Juvenil. Pues yo les he traído este libro que lo he leído, ha sido uno de mis primeros libros de este año. Lo que me ha acordado, la mayoría lo he puesto en mi resumen y pues nada, me ha gustado estar acá y ya está. Muy bien, muchas gracias, nos ha encantado tenerte también con nosotros. Por cierto, esto está riquísimo. ¿Verdad que sí? Muchas gracias por los frappés. Y bueno, ahorita pasamos también a una siguiente etapa de... Desconocer, elegir. Elegir. La nueva temática que Daniela nos tendrá que contar la próxima semana. Uy, ¿verdad? A ver, pásale, Nico. Que el aroma de café está el próximo libro. Bueno, el aroma del café. El aroma del frappé. Ahí se pide uno. Díganlo ya. Ya, a ver. Bueno, sostengo la hoja. Vamos a ver. La. ¡Uy! Uy. No puede ¿Te ha ser. tocado? Venimos con... Espera, antes de enseñarlo, venimos con un libro de tristeza y que yo... De drama y que yo pensaba que era misterio y ahorita a Dani le ha tocado thriller. O sea, no cambiamos a la felicidad. Seguimos por este tema. Así es, me ha tocado thriller, definitivamente. Abril no se está poniendo tan agradable como uno quisiera, pero bueno, Qué emoción, a ver qué nos traerá ahora Daniela. Así es. Creo que el último libro que leíste también fue de thriller. El último fue Los tres Joker. Ajá, efectivamente. Ay, aquí no tengo el libro, pero sí, fueron Los Tres Joker, fue un cómic de thriller. Pues esta vez voy a tratar de que, no lo sé, siempre ando indecisa. En el capítulo anterior me gustó la risa del Joker. Y bueno, pues a mí me gusta mucho DC. Y entonces es uno de los capítulos que más me ha gustado. Y pues nada, los Grey Jokers no creía que era de thriller. Yo pensaba que era más tipo misterio o fantasía. Ya, bueno, sí, es que es... A veces... El Joker es un poco... Digamos que le falta un tornillo. Es verdad, eso sí. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Por favor, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Soy migajera pidiendo que nos sigan en las redes. Sí, lo soy. Síganos, estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram. ¿Cómo estamos, Nico? Como libros en taza. Así es. Así es. ¿Y te sabes la canción? Pues es que la escucho en todos los episodios. ¿Ya te la sabes o te falta aprender un poco? A ver, Cuéntanos un poco. según lo que sé, A ver. Libros en Taza, el podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. No deberían cambiar a veces para
con frappe, todo eso. Con frappé también. Ahora sí, Nico, antes para despedirnos, invita a todos a seguir escuchando el podcast. Bueno, recuerden que todos los que están viendo o escuchando, ya sea desde YouTube, Spotify o Instagram, pueden seguirnos en las 3 redes y apoyarnos para hacer uno más. Muy Muy bien, bien. muchas gracias. Les envío un beso enorme en su marcapágina. Vale, antes de despedirnos, entonces, Nicolás, ¿te gustaría volver a salir en otro episodio más? Sí, este episodio ha estado emocionante, entonces sí, en la oportunidad que tenga, sí, puedo salir. Vale, muy bien. No, a nosotros nos ha encantado tenerte y con eso nos Despedimos. Un beso enorme en su marcapágina. Muchas gracias. Adiós. Empezamos con la canción. Libros en taza. Canta. En podcast donde cada semana